Sí, bueno, pues nosotros como ya nos presentaron, somos egresados de la primera generación de la especialidad y de ahí empezamos a juntarnos para hacer otro tipo de proyectos que son relevantes con la parte de la bioclimática y formamos este grupo que al principio éramos un colectivo y ya lo estamos haciendo un poco más formal y ahora nos llamamos Errante Arquitectura. Y bueno, como recuerdan ustedes, pues empezando el año 2020, nos encontramos ah, de que hubo una pandemia, ¿no? En la pandemia, y esta pandemia nos cambió totalmente nuestra forma de hacer las cosas. Dentro de esas cosas fue el cambio de cómo accedemos a la educación. Y una de las formas en las que pudimos encontrar la educación a distancia fue virtualidad, ¿cierto? Y esa virtualidad nos llevó a tener y desarrollar proyectos que sean energéticamente eficientes, porque nos dimos cuenta en ese proceso que eran importantes el poder tener y desarrollar proyectos así. Bueno, una de las opciones que pudimos encontrar muchos de nosotros fue la UMA, la Universidad del Medio Ambiente, en donde ustedes pueden ver en esta parte cómo es la primera clase que tuvimos nosotros en la especialidad de la primera generación. Pueden reconocer algunas de las caras que están viendo ahorita. Éramos un grupo bastante grande de 25 personas y esta de aquí es la última clase que tuvimos de la generación, que fue el momento culminante, ¿no? Para poder, pues, terminar y saber que podíamos desarrollar y poder crear proyectos basados en la bioclimática y que cambiaban muchas cosas de los paradigmas que estábamos usando anteriormente. Bueno, esta es una foto que en medio de la especialidad María Alejandra, Napo y yo nos reunimos a empezar a hacer algo no teníamos considerado, ¿no? Eh, pues decidimos entrar a un concurso tratando de utilizar los pocos conocimientos que teníamos en la bioclimática, porque cuando estábamos desarrollando este proyecto, teníamos el primer trimestre, o creo que íbamos en el segundo trimestre terminado, y pues nos aventamos a hacer algo como lo que es un concurso, ¿no? Era un concurso internacional que se llama Caer al Oro, que vamos a explicar más adelante, y tenía este tipo de concursos tienen o específicamente diferentes temas en los cuales puedes desarrollar para poder presentar tu proyecto. Y bueno, esta foto también es relevante para nosotros porque fue cuando culminamos un proyecto basado en cosas bioclimáticas. No teníamos tanto conocimiento como al final, pero pudimos presentar y pudimos explorar diferentes maneras de hacer arquitectura y eso nos llenó mucho de mucho orgullo y emoción, como pueden ver en la foto que cuando estamos entregando el proyecto. Bueno, ¿quiénes somos nosotros? Errante se basa, está conformado por diferentes personas, tanto en nacionalidades, en edades y en cómo conocen la arquitectura. Pues todos somos de diferentes universidades, inclusive los mexicanos somos de diferentes universidades. Napo, que es de Colombia, Alejandra, que también es de Colombia. Ellos sí se conocen físicamente, y Edmundo, que es la última persona que se ha integrado al equipo, que es de Chile. Toda esta diversidad tiene un fin común, que es desarrollar y proponer proyectos que sean bioclimáticos básicamente, pero que tengan mucho perfil de buscar la parte de que sean amigables con el medio ambiente. Hemos tratado de pensar en cosas de cómo reutilizar materiales y cómo hacer mucho énfasis en el reciclaje también, y pues cómo hacer que las casas sean energéticamente más eficientes también. Y bueno, cómo ha sido nuestra evolución y cómo inició eso? Como ya les decía Arthur, eh, nos conocimos virtualmente por la especialidad que inició ya hace 2 años, en septiembre, y un poco arriesgados. Siempre yo creo que todos en algún momento queremos o tenemos estas dudas de seremos capaces de, dice Karen, el síndrome
del impostor. Entonces pensábamos, surgió este concurso de Caira a la hora de Women's House y queríamos, digamos, entre miedo, el aventarnos a ver si, qué tal nos iba el trabajar juntos, tres personas totalmente diferentes en tres lugares diferentes y un poco empezar a experimentar por fuera de la especialidad lo poco que habíamos aprendido hasta el momento, porque como dice Arturo, llevábamos un trimestre y de ahí surgió, pues ahí comenzó errante. Después de varios meses trabajando y de presentar pues la propuesta final, decidimos ya en los últimos meses de la especialidad en una de las clases de comunidad de práctica y el hablar de esta experiencia, que cada uno lo habló desde su punto de vista, animó tanto a Eileen como a Gerardo y a Karen el querer vincularse. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué hacen? ¿Cómo les ha ido trabajando de lejos? Y así pues los chicos se unieron. Y eso pasó en ese primer año, que fue el primer año que fue el año de la especialidad. Y a partir de ahí, pues, y algo que aprendimos mucho y nos marcó es el invitar a otros profesionales, no solo arquitectos, sino de otras carreras, a compartir su conocimiento con nosotros. Entonces, en octubre tuvimos una charla con un arquitecto colombiano, Jaime Higuera, que nos habló un poco de la construcción en tierra en Colombia desde su práctica profesional, lo que ha realizado, y con ello empezaron a llegar más proyectos. Entonces, en noviembre, diciembre nos salió el rancho de Fernando, que fue una ampliación ya de una casa habitación. Algo muy importante que hemos trabajado y que es la manera en que como hemos trabajado con los chicos, es que no todos, a pesar de que somos un grupo relativamente ya más grande de trabajo, nos organizamos con los proyectos y con las actividades. Entonces, no siempre es el grupo base de trabajo, sino hay un grupo base y los otros lo que hacemos es retroalimentar. En ese caso, en el rancho de Fernando, este proyecto fue dirigido por Arthur y los que trabajaron como apoyo fue Aileen y Napoleón, y el resto de nosotros, cuando teníamos reuniones, comentábamos al respecto, dábamos ideas. Luego de eso nos invitaron tanto a una charla en la Universidad de Nuevo León en febrero y luego a una charla en la UNAM, en la especialidad, y seguíamos con la idea de, bueno, ¿qué continuamos haciendo? Esto inició como concurso, si es algo que no hemos querido dejar, a pesar de que nos han salido proyectos independientes, este gusto, porque para nosotros cada concurso es un nuevo reto que nos lleva, digamos, al límite en ciertos, digamos, en nuestras capacidades, el querer mejorar. Entonces salió el de Arquine, y después de eso decidimos darle como un giro de 180 a Era Errante. Así que dijimos, bueno, ya llevamos más de un año largos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y empezamos a mirar qué falencias teníamos y cuáles eran nuestras fortalezas para a partir de allí empezar a trabajarle. Con ello, pues estando en la universidad tuve un profesor que nos hablaba de una metodología, Luisa, que más adelante se las comentará Elin, que la hicimos para un concurso en una escuela en Senegal, y a partir de allí, digamos, con otros conocimientos que han adquirido los chicos, Elin tuvo la posibilidad de hacer el diplomado de principios de la UNAM. Entonces hemos ido nutriendo nuestra forma de trabajo. Ingresó Edmundo por contacto de Arturo, que nos parece también una pieza brillante e importante en el equipo. Junto con él se realizó el concurso de Forlandia en Texas, y llegó también con idea de concursos. Entonces, por el momento estamos desarrollando un concurso de un video en Italia, y al mismo tiempo se están realizando proyectos de una casa habitación en Austin, Texas, y estamos realizando proyectos de interiorismo. Uno también en
y el otro en Barranquilla. Entonces ha sido todo este de concursos y proyectos, tanto de remodelación desde cero. Y todo ello ha sido una constante evolución y un constante tumbar y volver a hacer porque no nos ha gustado o no nos hemos acoplado a la manera de trabajar. Siguiente, por favor. Y pues aquí un poco de algunas de las imágenes de tanto de Women's House, el resultado final, el rancho de Fernando, lo que surgió de Arquine, el resultado final de Arquine y el último concurso que realizamos que fue Forlandia 2022. Bueno, yo les voy a hablar sobre los biorefugios. Esta parte es súper importante porque la desarrollamos, en nuestro trabajo final de especialidad y la desarrollamos junto a Gerardo. Y la dinámica fue chévere porque éramos el equipo internacional de la especialidad, porque Gerardo está en México, nuestro otro compañero era Marco Marzo, de Córdoba, Argentina, y yo que estaba en Colombia. Nuestro nombre de equipo era el equipo CAM, Colombia, Argentina y México. Entonces, nuestra dinámica fue, creo que un poco diferente al resto de equipos, ya que teníamos que tener en cuenta el horario de Marco, el horario mío y el horario de Gerardo. Muchas veces cambiaba horario de verano, horario de invierno. Entonces, irnos acomodando también nos ayudó tanto a Gerardo y a mí a aplicar esas nuevas herramientas en Errante. Y antes de empezar, ahorita que estaban escribiendo de dónde nos ven en el chat, vi que hay dos personas en Argentina y hay una en Córdoba. Entonces, por favor, trátanos chévere. De manera muy rápida, no voy a entrar en tantos detalles en este proyecto. La ubicación del lote del proyecto está en la municipalidad de Cabalango, en, en la provincia de Córdoba, una provincia que está un poco al norte, un poco al centro del país. Y pues entender esto, y sobre todo entender las coordenadas, nos es muy útil para en un futuro poder hacer las simulaciones y a empezar a iniciar lo que es el estudio del clima. Estas dos gráficas son gráficas solares, gráficas estereográficas, tienen muchos nombres, las cuales se pueden conocer, pero básicamente estas nos ayudan a entender un poco cómo poder ubicar nuestra intencionalidad de lo que va a ser el futuro edificio. En este caso, entendiendo de dónde vienen los vientos, de dónde el movimiento solar, sabemos que, pues, si logran entrar a la especialidad, van a aprender que el sol no siempre sale exactamente en el este y no siempre se oculta exactamente en el oeste. Por eso son los equinoccios y los solsticios. Hay un movimiento solar en el firmamento y ese dibujo lo tratamos de representar en estas gráficas para poder ubicar nuestro edificio. En este caso, la mejor estrategia es implementar una crujía larga, un, un emplazamiento largo, donde las caras más angostas den hacia el nacimiento del sol, ya saben, donde se oculta este y oeste, y las fachadas más largas hacia el noreste, en este caso de Cabalango, por el noreste es donde entran los vientos dominantes, de esa manera poder acoplar y acaparar la mayor cantidad de viento de nuestro edificio. Por favor. Debido a que como nos estamos abriendo un poco hacia el noreste para poder recibir la mayor cantidad de vientos, cerrándonos hacia el sol, más adelante les voy a mostrar qué estrategia implementamos para eso, y interrumpir tanto unas visuales que son importantes para el proyecto. Decidimos implantar los edificios de una manera escalonada para así los vientos que vienen del noreste, tratar de que cada edificio pueda recibir un poco. Además, debo decirles que la implantación está en una ladera de una montaña. Entonces, cada refugio, cada edificio está un poco más arriba del otro.
cuando les explique el tema de estelas de viento, nos daremos cuenta que estar por encima uno de otro también nos ayuda a que recibamos más viento. Básicamente, el refugio es una sucesión de 3 espacios. Del lado este encontramos lo que es la habitación. ¿Por qué decidimos poner la habitación del lado este? Es por el nacimiento del sol y es donde menos radiación solar va a poder recibir el refugio. Además de que es un espacio que necesita confort, pues, para la actividad de dormir, y nos pareció esa la ubicación ideal. La parte del centro es donde está la sala comedor y la parte derecha, que está de rojito, es la parte del quincho. El quincho, a pesar de que no está de manera axial en el proyecto, no es una centralidad, no, de ahí no se desprenden todas las actividades del refugio, para nosotros fue el mayor reto. ¿Por qué? Del lado oeste de nuestro refugio están las sierras de Córdoba. Y justamente en ese punto de la montaña donde está nuestro proyecto son las mejores visuales, pero también es donde más sol vamos a recibir. Y en verano ese punto va a ser insoportablemente caliente. Entonces fue un reto para nosotros poder diseñar estrategias para protegernos del sol en ese quincho y pues también disfrutar de las visuales. Hago un paréntesis. Para los que no son de Argentina, el quincho es el lugar donde se hacen los asados argentinos. Y pueden ver, hay una partecita que está como la chimenea, al lado de ese pasillo, ahí sí. Ahí se hacen los asados. Entonces, para las personas de Argentina, el quincho es un espacio muy importante. Eh, Tanto que lo usan muchas horas del año, muchas horas del día, y pues Marco en su momento nos retroalimentaba a todos, mandaba fotos de cómo eran las actividades en un quincho y pues el reto fue chévere y ya les muestro cómo lo solucionamos. De manera general, estas fueron las estrategias que usamos en cada refugio. Además de la implementación de paneles solares, etcétera, etcétera, nos interesaba que la naturaleza alrededor del refugio se apropiara del edificio. Entendemos la arquitectura no como el edificio que se impone ante las reglas de la naturaleza, sino un edificio que se acomoda a la naturaleza, la respeta y pues debe seguir una metodología y debe seguir unos pasos para poder lograr eso. Encima de la habitación, en la parte izquierda, ahí se plantea una cubierta verde que puede ser usada como huertos o como jardines. Esa cubierta verde es una proyección de lo que es la ladera de la montaña. Entonces, cuando estamos en una época de verano, cuando hace mucho calor, esa cubierta vegetal que vamos a tener encima de la habitación ayuda a refrescar eh, ese lugar para dormir. Además, que también en la parte lateral, la parte más este, estamos protegidos por un pergolado. Va a haber un momento en que el sol va a entrar con tanta fuerza y quizás no es suficiente la protección vegetal y ese pergolado nos ayuda a controlar un poco el tema del sol. La intención de nosotros también es usar al mínimo, siempre al mínimo, estrategias artificiales, como son el aire acondicionado o la calefacción. Entonces, por eso nos basamos en esas estrategias, una placa verde, pergolado, para que siempre estemos en confort y tratar de usar poco los ventiladores, los aire acondicionados, etc. La crujía larga, la forma alargada del edificio, ya les expliqué en la diapositiva de las gráficas solares, es por temas de acaparamiento del viento. En la parte de la parte central, lo que es la sala, comedor, cocina, tenemos una doble altura que es para jalonar el viento. Ya ahorita les explico cómo logramos eso. Y en la parte al fondo, en la parte oeste, está el tema del quincho, con las visuales de las sierras de Córdoba. Bueno, aquí podemos ver cómo es el tema del pergolado, de las celosías que usamos en el quincho. Cada pérgola en la cubierta del edificio tiene un ángulo y una posición estratégica para que en su momento, cuando estamos en el punto máximo de verano, cuando el sol alcanza su cenit, su punto más alto, entre lo menos posible al quincho. Además,
planteamos un poco que se pudieran poner unas plantas enredaderas, unas plantas trepadoras y se apropien del edificio. Y en la parte de fachadas, la parte oeste y un poco en la fachada norte, están las celosías que tienen dos movimientos súper importantes. Ellas rotan en su eje, además de que también se pueden mover lateralmente. Entonces aquí voy a hacer hincapié en un punto muy importante, la temporalidad del edificio. Este edificio va a cambiar dependiendo del usuario que lo esté usando. ¿Por qué? El confort térmico y el confort dentro de un edificio es subjetivo. Cada persona interpreta en su interior el confort de manera distinta. Una persona que vive en diferentes latitudes, cuando llega a un país muy frío o muy caliente, va a sentir algo muy diferente a las personas que viven ahí. Y más, las personas que viven en una misma ciudad tienen sensaciones térmicas diferentes. Niños, adultos y ancianos. Se sabe que los ancianos tienden a tener más frío por un proceso metabólico, se vuelve más lento su metabolismo interior, etcétera. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta para poder plantear estas estrategias y no hacer un edificio rígido, un edificio atemporal, un edificio que va a cambiar a lo largo del año, dependiendo de la persona que lo va a usar. Estos refugios están pensados para que su uso máximo sea el verano en Córdoba. No, en invierno no se va a usar tanto el periodo turístico, en invierno como que tiende a bajar en esa parte de Argentina. Entonces el verano es cuando más se va a usar el refugio. Entonces cuando más estrategias para protegernos del sol debemos hacer. Entonces, esos dos puntos son súper importantes en nuestro proyecto, las pérgolas y el celosío. En este caso, hacemos una comparativa de lo que es un caso base. En esta ocasión usamos una construcción tradicional de las mismas medidas de nuestro refugio, pero cambiándole los materiales. ¿Qué materiales usamos en este caso base? Una mampostería en ladrillo y ninguna estrategia bioclimática. Podemos ver en las gráficas de la izquierda, esas negras con naranja, lo negro es lo que más horas del sol le va a entrar al edificio en esa parte. Entonces vemos que le entra mucho sol. Y si al edificio le entra mucho sol en verano, va a ser casi imposible vivir. O tendremos que usar estrategias artificiales como es la ventilación o el aire acondicionado. En cambio, cuando implementamos nuestras estrategias, alta masa térmica, muros gruesos, las pérgolas, las celosías, la cubierta verde en la habitación, vemos cómo bajamos y cómo reducimos las horas solares en ese espacio. Logramos reducir de un 65 a un 70% en cada área. En la habitación este logramos reducir un 70% de las horas solares. En la sala comedor, que es el espacio central, un 65%. Y en el espacio del este, lo que es el quincho, un 70%. Cuando nos dimos cuenta de esa simulación, cuando vimos los resultados, supimos que íbamos por buen camino. Este es uno de los temas más importantes y es casi la joya de la corona de este proyecto, que es el tema de cómo logramos quizás manipular el viento al interior, pero sí manejar las estrategias para lograr un confort a través de la ventilación. La zona de barlovento es la zona positiva, como pueden ver la gráfica, y la zona de sotavento es la parte negativa. Estas estrategias están basadas en el libro Ventilación Natural del doctor Víctor Fuentes, en el cual él nos explica que todo edificio que se ve, que se enfrenta al entorno, le afectan por muchos lados el viento. Y cuando el viento choca con una fachada del edificio, se van a formar unas turbulencias y unas estelas de viento. Esas estelas de viento están marcadas con las Z1, Z2, Z3 y Z4. En este caso, para nosotros fue súper importante hacer uso de la zona Z1 y Z4. ¿Por qué? Ya les voy a explicar. En el gráfico de abajo vemos que colocamos una ventana cenital que es en la zona Z1 y una ventana mucho más grande en la zona Z4. ¿Por qué una ventana grande atrás, una ventana medianamente pequeña arriba y las ventanas más pequeñas en la zona norte? Porque cuando queremos jalonar el aire, cuando queremos que la ventilación al interior del edificio aumente, necesitamos que las ventanas en barlovento, en la parte positiva por donde entra el viento, sean más pequeñas y las ventanas más grandes en sotavento. De esta manera, el viento cuando entra al edificio va a sentir un efecto de jaloneo
lo cual ayuda a aumentar la velocidad y ayuda a que la circulación del viento al interior del espacio aumente. Y esa es otra de las finalidades. Cuando hacemos actividades dentro de un edificio, estamos produciendo dióxido de carbono y ese aire al interior hay que renovarlo, hay que moverlo. Entonces lo movemos de dos maneras. Por la parte cenital, haciendo aprovechamiento de la estela o la turbulencia Z1, y por la parte sur del edificio, en la zona Z4. Conjuntamente de la ventana sur hay un pasillo de servicios y ese pasillo tiene doble funcionalidad. Uno, poner la ventana en sotavento para que el aire salga por ahí. Y dos, como nuestro edificio está ligeramente enterrado en la montaña, cuando tengamos precipitaciones va a haber mucha humedad en esa parte. Entonces decidimos poner un muro de contención ligeramente separado de nuestro edificio para que esa humedad no afecte tanto el interior. Sería muy diferente que nuestro edificio esté inmediatamente en la montaña y es recibir al interior toda esa humedad. Tendríamos que aplicar otras estrategias y sería más complejo. En las gráficas de... ¿Me puedes devolver a tu por favor? En la gráfica de simulación, me gustaría que miráramos las dos finales, las dos de abajo. Podemos ver esas zonas verdes y medio rojitas. Es el viento con mayor velocidad. Esas zonas están justamente en la ventana sur y en la ventana cenital. Esta simulación que nos dice que sí está cumpliendo la estrategia que estamos implementando de la ventana cenital, de la ventana sur, y del aprovechamiento de las estelas superiores, las estelas Z1 y Z4, sí funcionan. Y es muy importante hacer estas simulaciones para darnos cuenta qué tanto funcionan las estrategias que estamos implementando. No solamente es decir, voy a poner pérgolas, voy a abrir esta ventana y no saber si va a funcionar en la vida real o no. Entonces, hasta las dimensiones de la ventana son necesarias para poder medio proyectar y medio quizás adivinar si pueda funcionar la estrategia, pero las simulaciones nos ayudan bastante. Y cuando vimos estos resultados nos alegramos mucho porque dijimos, chicos, lo tenemos. Las líneas frías es la temperatura exterior a nuestro refugio. Y las líneas cálidas es la temperatura al interior del, del refugio. Podemos ver que en verano alcanzamos picos de 35 grados y picos máximos de 22 grados, sin estrategias, estando a la intemperie a las afueras de cualquier edificio. Pero cuando entramos a nuestro refugio, entendiendo todas las estrategias que implementamos, podemos ver que la línea cálida está dentro de nuestra zona de confort. Alcanzamos valores máximos de 26 grados y valores mínimos de 22 grados en verano. Ahora, para nosotros, decidimos proponer que el confort sea una temperatura entre 22 grados y 27 grados. Esto puede cambiar. Esto cambia de persona, cambia de ciudad. Para lo que nosotros proponemos, el confort dentro del edificio en verano está ideal. Y en invierno, que es la gráfica de abajo, podemos ver que la línea fría, la línea azulita, alcanza valores mínimos de menos 7 grados, muchísimo frío, valores máximos de 29 grados. Ahora, cuando hacemos uso de nuestras estrategias bioclimáticas en el edificio, vemos que alcanzamos un valor mínimo ligeramente por fuera de la zona de confort de 13 grados centígrados, que bien se puede solucionar con una chaqueta, una chamarra y abrigándonos un poco, y ese frío que quizás podamos sentir, pues no lo vamos a tener. Y un valor máximo de 22 grados, que es el confort perfecto. Entonces, si hacemos una comparativa de las dos gráficas, tanto en verano como en invierno, podemos ver que nuestras estrategias sí funcionan, sí logramos nuestros objetivos de lograr un confort, de usar lo menos posible estrategias artificiales como son la ventilación y los aires acondicionados y la calefacción. Y a través de estrategias pasivas y ecotecnologías logramos un confort en este piso. Aquí podemos ver una simulación, cómo más o menos sería el funcionamiento de las pérgolas y una imagen general de cómo sería el refugio.
Bueno, y nuestra primera colaboración conjunta, que fue pues de Women's House, un concurso hecho por Kaira Loro y bueno, una casa de la mujer en Baguere, Senegal. Baguere se encuentra en el Valle de Tanaf, en el sur de Senegal, en África. ¿Y cómo fue este proceso? Un poco, se nos ocurrió nos aventamos, nos ganaron las ganas y dijimos, bueno, pues inscribámonos a ver qué pasa. Siempre lo peor que puede pasar es que funcione. Entonces, a partir de ese principio fue, bueno, nos inscribimos, empezamos un poco a socializar entre los tres, porque ahí estábamos con Arthur con Napoleón, entonces el socializar un poco la información que nos habían compartido después de la inscripción, con base en eso, pues el entender que es primero un país que ninguno de nosotros ha visitado, una cultura totalmente diferente a la nuestra, entonces el empaparnos más sobre la información sobre, bueno, su cultura, su país, sus costumbres, eh, el, su clima, el entenderla, el dónde se encuentra, en dónde se encuentra el proyecto. A partir de ahí surgieron unos primeros rayones, unas ideas de se puede hacer esto, por qué no lo pensamos de esta manera, y algo que si me preguntan, yo no sé, no sabemos cómo surgió esta idea de, oigan, y si en lugar de buscar información para conocer un poco más de la sociedad, puntualmente, pues este proyecto va enfocado en las mujeres, el por qué no buscamos personas que sepan al respecto, que hayan estudiado y que nos puedan compartir su conocimiento. Entonces de allí surgió primero una charla con Xochitl Morales, que es una socióloga que es amiga de Arthur, y a partir de ahí pues no nos fue suficiente. Entonces también por medio de Arthur se contactó al profesor Thomas McLeod, que es un experto en historia africana, profesor de la Universidad de Georgetown en Texas, y también nos ayudó eh, a, a resolver muchas dudas y salir con muchas más preguntas y eso creo que eso es lo importante, el siempre salir con más preguntas de una charla con alguien. Y entonces desde ahí dijimos, no, bueno, hay que replantear estas primeras ideas que tuvimos con base en ese conocimiento que adquirimos por esas charlas. Y surgieron, y algo que nos dimos cuenta al finalizar, fue que tuvimos tantas ideas y quizás dimos muchas vueltas al respecto en propuestas y nos hemos dado cuenta en el transcurso que cuando surge una primera idea debemos empezar en algunos momentos cuando se tienen argumentos sólidos y claros, el demoler e iniciar desde cero, y cuando no es el evolucionarla. Y creo que eso nos pasó con The Women's House, que fue el demoler iniciemos, y después de replantear la propuesta de pensar en otro proyecto, pues empezó a trabajar en esta entrega de documentos. En ese entonces, como apenas estábamos iniciando el primer trimestre de la especialidad, entonces no teníamos tanto conocimiento en el cómo implementar los programas que luego aprendimos, así que todo lo hicimos muy, diríamos nosotros, como con las uñas, aprendiendo, consultando, preguntando, y pues desde allí el el volver a replantear, el mirar esto, cómo lo podemos verificar que sí nos está funcionando o que no tiene un efecto como el que nosotros pensábamos, y a ello pues llegamos a una entrega final que pues que salimos muy conformes y que fue una entrega que al final luego cuando creo que lo importante siempre es tener y eso lo hemos hecho, el tener una retroalimentación entre nosotros, después de que se entrega, sea un concurso o sea un trabajo, un proyecto privado, el retroalimentarnos, el qué se pudo mejorar, en qué se puede trabajar más, qué salió bien, qué se va a quedar y qué lo vamos a evolucionar. Siguiente, Arthur, por favor. Y bueno, ¿cómo se trabajó esto? Entonces, primero el tema de la localización, el conocer el lugar en donde se va a implantar el proyecto.
dónde es, dónde queda, cómo es su clima, en dónde se ubica. Entonces, Baguere, lo que les decía, queda en el Valle de Tanaf, en el sur de Senegal, África. Y entonces, bueno, ¿qué trabaja su comunidad? ¿Es un municipio grande o es un pueblo? Nos dimos cuenta que eso, tiene orientación agrícola, que es un enclave espiritual muy importante. El Valle de Tanaf pues cuenta, digamos, como con 5 municipios, y Baguere es su enclave espiritual, que se encuentra, que eso tiene problemas de servicios públicos, no cuenta con ellos, y que aparte de eso pues tiene una pobreza de más del 90%. También, y a partir de ahí, entonces el enfoque hacia quién va dirigido. Entonces los usuarios son las mujeres, y entender qué pasa con las mujeres en Baguere, cuál es su rol, y ellos nos lo dieron a entender tanto Nochil como Tomás. Entonces la mujer es la base de la sociedad. ¿Por qué? Porque los hombres se van a trabajar fuera de sus comunidades, y son las mujeres las que quedan no solo a cargo de la casa, no solo a cargo de su hogar, cuidando a sus hijos, haciendo todos los deberes de la casa, sino también trabajando y buscando este sustento económico. ¿Cómo lo hacen? Pues trabajando en agricultura, trabajan en el campo y en los mercados, y aparte de eso, cómo se ayudan entre ellas y cómo entre todos cuidan los niños de la comunidad. Entonces, que crecen criados no solo por su familia, no solo por su madre, sino por una comunidad como tal. El tema que a pesar de que, por favor, retrocedes, a pesar de que son las mujeres las que cumplen con este rol, la mayor, y realizan gran parte de sus actividades, pues tenemos una desigualdad que alcanza como un 70%, y que pues no tienen como ese voz y voto que, que deberían tener en comparación con lo de los hombres. Y aparte de eso, pues tienen un difícil acceso a la educación, porque pues son las que deben encargarse de todo. Entonces, no, la mujer, usted quédese en casa porque usted es la que debe hacer, y pues el hombre es el que debe salir a trabajar. Siguiente, por favor. Y pues desde allí ya entender como tal a qué nos enfrentábamos. Entonces, cuáles eran las temperaturas que íbamos a tener, qué clima íbamos a tener, cálido, un cálido seco, un cálido húmedo, por el contrario, un frío, cómo era la vegetación del lugar. Entonces, pues al encontrarse en el trópico, pues sus temperaturas no tienen una gran variación durante todo el año. Hay unas temperaturas mínimas y máximas muy, muy puntuales. Puede alcanzar los 16 grados, como puede alcanzar los 43, pero sus temperaturas durante el día no tienen gran diferencia. Eh, Algo pues que no pasa en el transcurso del año. Tenemos una humedad del 90%, que empeora, siempre empeora las condiciones. Creo que de los mayores retos a afrontar es cuando hablamos de altas humedades, porque podemos decir, no, tenemos unas temperaturas ideales, vamos a tener un confort todo el tiempo, y cuando nos damos cuenta tenemos unas humedades que nos dicen, no, tenemos que replantear esto, tenemos que pensar en cómo resolver la humedad, porque no solo influye la humedad en el tema de la sensación térmica, sino también la humedad afecta directamente a la edificación como tal, porque le puede crear temas de mohos, y ello va a generar enfermedades en los usuarios. Así que, pues, es como un punto clave muy importante. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Llueve mucho o casi no llueve? Para poder, ¿qué estrategias podemos implementar? ¿Podemos hacer captación de agua, o por el contrario hay que descartarlo? ¿Y cuál es el viento? Los vientos, y algo que lo decía Napoleón, este tema de está la renovación, independientemente del clima que sea, la renovación del aire en el interior es muy importante. Entonces, y también es muy importante el tener en cuenta, con base en nuestro clima, cómo vamos a utilizar los vientos, cómo queremos que los vientos lleguen al interior, los espacios interiores. Y
pues de ello surgió que teníamos un clima tropical cálido, húmedo, y que debíamos evitar las ganancias de calor, pero que también debíamos captar el viento, el favorecer la ventilación en el interior, el pensar en agrupar de forma dispersa para poder jugar con la ventilación, el cómo la podíamos encauzar hacia nuestras edificaciones, nuestros módulos en este caso, y que hubiese una radiación directa sobre las fachadas. Entonces ello también lo generamos, pues, que los módulos dieran sombra sobre las fachadas de los otros. ¿Y cuál fue el resultado? Pensábamos que, claro, este crecimiento un poco disperso y evolucionado que tienen las comunidades de África, que más que algo planeado, pues va creciendo y se van generando espacios de acuerdo a sus necesidades. Entonces es algo que se trajo al proyecto. Lo que pensamos fue un módulo que tuviese una flexibilidad y esta flexibilidad se generara a partir de el tema del poder abrir sus fachadas, sobre todo dos de ellas, para poder abrirnos al espacio y poder conectar con módulos que estuvieran cerca de ellos, o poderlo cerrar completamente y tener ese módulo que tuviese un... Arthur, ¿podría regresar a la tierra, por favor? O que tuviesen una función como tal. Y aparte de eso, de tener un módulo, el poder ubicar estos módulos de diferentes maneras, no que hubiese una retícula, algo muy ortogonal, sino que se pudiesen adecuar o muy cerca entre ellos o la distancia que fuese necesaria para poder pues realizar ciertas actividades. Y para nosotros este tema de la flexibilidad era generar una interacción, tanto en los espacios interiores y exteriores como entre los mismos módulos. Siguiente, por favor. ¿Cuáles fueron los materiales que utilizamos? Cuando nos inscribimos, pues nos dieron una información base, y entre ellas cuáles eran los principales materiales que se utilizaban. Entre ellos era la madera, la tierra y cubiertas de palma o pues de lámina metálica. Así que nosotros dijimos, no, pues lo que vamos a hacer es utilizar la madera en todas sus fachadas, y aparte de eso, como era un edificio hecho para mujeres y iba a ser hecho por mujeres, entonces quisimos implementar en dos de las fachadas estas telas que ellas mismas hacen, para que por medio de las telas ellas sintieran que le estaban dando esta identidad, su propia identidad a los espacios. Y aparte de eso, con las imágenes que nos compartieron, nos dimos cuenta que habían unas cercas en lo que ustedes llaman carrizo y en Colombia le llamamos caña brava. Estas cercas entretejidas con este material que también quisimos traer para el crear este trenzado y traer, digamos, estos cerramientos en los módulos. Implementamos esto en dos de sus fachadas, y en las otras dos pues son unas puertas que se pueden abrir en su totalidad y que pues, tienen dos funciones: el abrirse al espacio, y que aparte de eso nos logra generar una sombra y evita así que le dé como una radiación al espacio, esta ampliación del espacio exterior que tenemos. Y así fue que ese fue el resultado final. Esta fue la lámina que entregamos, donde se logró ver un poco, creo que uno de los, y lo que les decía, que hemos ido descubierto en todo este proceso de nuestra identidad, es que nos gusta representar bastante con isométricos y explotados. Creo que ha sido una manera en como la forma del lenguaje que hemos desarrollado, como para explicar mejor tanto el tema de los espacios y el tema de la materialidad al momento de presentar nuestros proyectos. De la misma manera se presentó
el rancho de Fernando y de la misma manera se presentó Arquine con estos explotados. Y bueno, muchas gracias, Ale. Y yo lo que les voy a hablar es sobre esta metodología que para nosotros es súper importante porque, ¿cómo decirlo? Estamos nosotros como, todo surgió porque como que la forma de hacer arquitectura, la mayoría de las personas es como de, bueno, ya el proyecto, igual y se analiza un poco las necesidades principales del usuario, pero nada más. Y nosotros, pues una de las cosas que aprendimos en la especialidad fue justamente esta importancia de que todo lleva un proceso. Antes les comentaba Ale de la metodología Luisa, que ella aprendió de uno de sus profesores, que esta metodología es más que nada como para acordarnos de cómo va el orden, que pues son iniciales de localización, usuarios, implantación, sostenibilidad y anteproyecto. Y fue lo que se empezó a utilizar. Sin embargo, también le estamos aumentando los principios ECA, que es del diplomado de la UNAM en eficiencia energética y confort adaptativo, que tomé yo recientemente. El siguiente, Artur, por favor. Y bueno, aquí en el tema de la metodología Luisa es como la generalidad, sobre todo de la parte inicial del proyecto, porque esta metodología también nosotros estamos haciendo todo un proceso y estamos como a prueba y error e intentando ir mejorando, ¿no? En el tema de la localización es muy importante pues el análisis del sitio, el contexto. Ya vieron el ejemplo con el primer proyecto, que ya se implementó el tema de los usuarios. En el tema de la implantación, que son las cosas muy importantes que aprendimos juntos a la especialidad, es encontrar esos criterios generales de diseño, como esas bases, para lo cual nosotros vamos a empezar a trabajar el proyecto. Y ya aterrizados ¿cómo se llama? Pues al proyecto como tal, algunas estrategias aplicadas, que es donde entran los principios SECA, que ayudan mucho a tener como un proceso más ordenado para llegar a un anteproyecto, que es una propuesta integral. La siguiente, Artur, por favor. Y bueno, les dejo ahí la página del proyecto CELA. Creo que es un tema muy amplio, pero a grandes rasgos, los principios SECAS estuvieron viendo tanto principios de diseño y construcción como otros principios de carácter técnico, donde va desde un diseño integrado hasta el monitoreo del proyecto. Esto es bien importante porque ya estamos hablando pues de ciclo de vida del edificio, el cómo también estamos procurando no nada más dejarlo todo en la parte de diseño, sino haciendo ya evaluaciones, que es lo que aprendimos también en la maestría, digo, en la especialidad, y el monitoreo pues en el proceso de mantenimiento del edificio, que es al final la etapa más larga del edificio que se tiene en su ciclo de vida. Y bueno, a grandes rasgos, para no alargarme ahorita mucho, es esto lo que estamos trabajando. Esto es como un general de todos los puntos que estamos tomando en cuenta. Y es una guía metodológica que no es como que sea exactamente igual en cada proyecto. Hemos aprendido que debe adaptarse a las necesidades propias del proyecto y también estamos nosotros intentando hacerlo de una manera como más práctica, porque estamos conscientes que el proceso de análisis que requiere un proyecto puede ser tan largo como uno quiera y no siempre tenemos el tiempo y los recursos para hacerlo. Entonces, queremos nosotros como implementar un mínimo necesario que nos va a ayudar a lograr estos proyectos que tengan como esta parte integral. Entonces, aquí tenemos un ejemplo del resumen de clima para que vean más o menos cómo manejamos el tema del análisis climático, que analizar solamente el clima, que es uno de los pasos, es bien complejo, porque a veces nosotros vemos y decimos, bueno, tenemos una temperatura media de 19.8, pero eso no me dice nada. Y ahorita que este es uno de los últimos resúmenes de clima que estamos haciendo para los proyectos actuales,
son de esos climas bien difíciles, que es como muy variable, de repente tenemos heladas, riesgos naturales como tormentas, tornados inclusive, y también temperaturas muy altas la mayor parte del año. Entonces, entendiendo esto nos ayuda mucho a poder implementar estas estrategias que pues sean más puntuales y no se quede nada más en algo como muy general, que aparte se van a ir adaptando, por supuesto, a las necesidades propias del proyecto, dígase usuario, contexto, etcétera. Entonces, otra cosa importante es que nosotros les estamos dando como un ejemplo muy, muy básico. Ahorita, pues, por tiempos no podemos mostrar más detalles, pero estamos en un proceso bien interesante porque esta metodología es como para un nivel anteproyecto, pero hay diversos pasos más adelante, como el tema de evaluaciones posteriores al diseño y posteriores a la construcción que queremos ir implementando. Y también hemos estado hablando de temas como un manual de uso para las construcciones pues ya realizadas, donde podamos dar ese seguimiento e ir un poquito más allá. Muchas gracias, Aileen. Y bueno, pues, ¿qué es lo que sigue con Errante? Pues tenemos la fortuna de poder seguir integrando más personas que le interesan nuestras propuestas. Uno de ellos es Edmundo, que nos ha ayudado nos ha propuesto entrar al concurso de unos viñedos que quieren realizar en Italia. Asimismo, en Austin, yo soy ubicado en Austin, entonces he platicado todos estos principios de diseño de arquitectura con algunas personas y les han interesado mucho, entonces hemos empezado a trabajar, algunos proyectos que queremos desarrollar o que a ellos les interesa desarrollar, que en este caso la Castillo House es uno de ellos, y por eso estamos nosotros desarrollando toda la metodología de Austin, como se acaba de comentar Aileen, que es, pues ustedes nada más vieron la parte del resumen, pero en realidad es un trabajo bastante grande, que sí es bastantes horas que tenemos invertidas ahí. Bueno, también en Airbnb lanzó un concurso para poder proponer nuevas formas de hospedarse alrededor del mundo, y nosotros mandamos nuestra propuesta. Todavía no tenemos respuesta de ellos, pero estamos esperando que nos digan más acerca de eso. En Nicaragua, a unas personas les interesó muchísimo la propuesta y estamos platicando también hacer una eco house allí como un desarrollo para casas a la venta que puedan tener todos los principios de bioclimática. Y bueno, pues también algunos interiorismos que han llegado a tocarnos a la oficina, que podamos empezar a desarrollar. Y bueno, a manera de epílogo para terminar, me gustaría compartirles esto que es un poco el pensar que nos mueve en Errante. Pensar el devenir del proyecto arquitectónico como una transformación, evolución o ciclo que inicia en el primer proceso y el primer territorio que ocupamos, nuestro cuerpo. Conocer nuestro cuerpo nos dará la claridad para reconocer el entorno como una parte de nosotros y del todo. De esta manera, proporcionar el confort necesario a través de estrategias bioclimáticas, ecotecnologías, que nos ayuden a minimizar el impacto que como seres humanos generamos al medio ambiente. Esto nos ayudará a entender el proyecto de manera holística, sabiendo que no estamos separados de la naturaleza, que solamente el edificio puede ser una extensión de la misma y que nos apoyará en nuestro desarrollo sostenible y el de futuras generaciones.